Bueno, es un gusto estar nuevamente aquí en el 30 de la TDA con ustedes para reencontrarnos en una nueva edición de Chat Político donde nos ocupamos de distintos temas. Hoy vamos a tener dos invitados, ¿sí? Con los cuales vamos a estar hablando, por ejemplo, de un trabajo que se llevó adelante. Estamos hablando de la consultora Suban Córdoba, que estuvo haciendo una encuesta en los últimos días vinculadas a la imagen de los candidatos más fuertes frente a las elecciones presidenciales del 22 de octubre. ¿Cómo viene el desempeño de esa imagen de cada uno de estos candidatos? Hablamos de Javier Milei, Sergio Massa, Patricia Bullrich, los que suenan más fuerte para el resultado de la próxima elección. Vamos a estar tratando de ahondar un poco más allá de esa imagen, de si realmente se está dando una tendencia en la Argentina que va cambiando, aunque sea un poco, ¿no?, semana a semana, en esa concepción que se tiene de los candidatos. Y también le vamos a preguntar a Facundo Londero, que es quien va a estar hablando con nosotros, si hay posibilidad de una segunda vuelta, si tal vez haya una definición en una primera vuelta ese 22 de octubre. De eso vamos a estar hablando con él, por supuesto, y lo que está sucediendo con el panorama a nivel nacional, ¿no? Cómo está la imagen y si de alguna manera hay diferencias en los resultados provinciales más allá de las intenciones nacionales. Todo eso lo vamos a hablar con Facundo Londero de Suban Córdoba. Y además vamos a estar hablando de los anuncios que hizo Sergio Massa y que están vinculados sobre todo con ANSES, ¿no?, con jubilaciones, pensiones, con beneficiarios de esas jubilaciones y pensiones, con los trabajadores. Recordemos que también hubo anuncios para préstamos de ANSES para trabajadores. Es importante tener los detalles para quiénes están dirigidos, cuántos van a ser los beneficiarios, cómo se va a financiar. Bueno, todo esto lo vamos a estar hablando con Carlos Gallo, el titular de ANSES para Cuyo, y bueno, seguramente vamos a tener un montón de preguntas para hacerle y él un montón de respuestas, sobre todo sacando dudas que van surgiendo a partir de estos anuncios. Han sido claras las informaciones, recordemos que en anses.gov.ar están todos los datos, pero bueno, está bueno repasarlo con Carlos Gallo, que bueno, que cada vez que lo convocamos viene al estudio. Así es que no se muevan, quédense ahí. Recuerden que si quieren volver a ver el programa lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, que es Unidiversidad. Y no se olviden que estamos en redes, si por ahí tienen ganas de hacer alguna consulta, estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Ya venimos, no se muevan de la silla porque hoy tenemos un programa muy interesante. Seguimos aquí en Chat Político, estamos en el 30 de la TDA. Como siempre, la invitación es para que se queden con nosotros. Vamos a hablar de distintos temas, lo decíamos en el comienzo del programa. Nos vamos a ocupar, por ejemplo, a partir de este momento, de hablar un poco de lo que está sucediendo con los candidatos, las últimas encuestas que han empezado a conocerse. Hay que decir que, y se lo vamos a preguntar a nuestro entrevistado, a veces da la sensación de que semana a semana puede llegar a haber una variante, lo vamos a decir así, en la intención de voto o cómo está la imagen de los candidatos. De eso vamos a hablar con Facundo Londero, que es de Suban Córdoba Consultora, a quien tenemos ahí del otro lado. Facundo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ustedes son los especialistas en esto. Semana a semana puede ir variando en la encuesta la imagen de un candidato a partir, digo, del resultado que se dio en las PASO nacionales. Sí, actualmente estamos viendo que, bueno, existe un clima de mucha volatilidad, que ya lo venimos analizando hace un tiempo, tanto por el contexto económico como por el contexto político, pero también a través de las elecciones siempre se genera a veces una denominada luna de miel, principalmente con el candidato que gana. Sí. Luego de las elecciones del 13 de agosto, por ejemplo, la imagen de Javier Milei llegó a un techo de un 50-51% de imagen positiva, pero luego en las últimas 3-4 semanas estuvimos viendo que empezó a caer la misma y vuelve a situarse esta imagen, una imagen con diferencial negativo, es decir, tiene más imagen negativa que positiva, a valores prepaso, es decir, tiene una imagen de un 39-38% de imagen positiva.
Esto viene por toda la situación que se está dando en las redes, en los medios de comunicación de la campaña propiamente dicha. Claro, y a eso quería apuntar, digo, también tiene que ver sin duda con el candidato del día después de las PASO, donde se empiezan a tal vez a profundizar, donde hay entrevistas, se empieza a profundizar, sobre todo por alguna frase que se haya dicho previamente, digo, lo digo más allá de la figura de Milei, ¿no? Puede ser también en relación a otros candidatos que ya en estas semanas más duras de la campaña o más fuertes, obviamente se rememora mucho lo que dijeron. Eso también de alguna manera puede llegar a cambiar la opinión de ese voto que no tienen absolutamente captado, ¿no? Exactamente. Sus discursos van a ir siendo más, intentar ser transversales, lo intentó Javier Milei. Volvemos hacia su figura luego de las PASO, donde moderó un poco su discurso, pero también genera sus discursos para su núcleo duro, como fue el de la motosierra, que fue antes de ayer. Sí. Por otro lado, los otros dos candidatos fuertes que están en las PASOs, por un lado Patricia Bullrich, por otro lado Sergio Massa, vemos que Patricia Bullrich ha desinflado su imagen, tanto electoralmente como su imagen, y por otro lado Sergio Massa vuelve a recuperar un poco de tracción positiva luego de las medidas tomadas en las últimas semanas. Pero actualmente estamos viendo un escenario también complicado y complejo entre las tres fuerzas. Sin duda. Facundo, bien hacías referencia a Patricia Bullrich. Digo, es una situación en la cual han coincidido muchas consultoras, incluso analistas políticos, dicen, bueno, se viene desinflando la imagen de Patricia Bullrich. ¿Esto a qué entienden se debe ustedes desde la óptica de la consultora? Y esto se debe por varias cuestiones. Una, por algunas acciones, tanto dentro de su entorno como del Partido Liberal. Recordemos cuando Mauricio Macri salió a felicitar el triunfo de Javier Milei. Javier Milei le prometió un nuevo cargo. Mientras tanto que por otro lado también por un tema de su propio voto estratégico, que ven cómo en octubre Javier Milei puede dar un batacazo y terminar en octubre siendo presidente, en el cual el electorado de Patricia Bullrich puede migrar tranquilamente hacia la otra fuerza, como también que parte del electorado de la interna de ella, que era de Horacio Rodríguez Larreta, no necesariamente la va a acompañar, sino que vemos que va a fluctuar, tanto un porcentaje pudiera ser Sergio Massa, un sector más medio, y otro sector más duro que lo puede haber acompañado en su momento a Larreta, a otras fuerzas, como también puede ir a Milei. Entonces vemos esta situación que no llega a contener todo el voto de Juntos por el Cambio, y eso genera este desinflamiento, ¿no? Recordemos que eso sacó individualmente casi 18, 19 puntos, ¿no? Sí. Facundo, ¿qué pasa con las otras fuerzas? Digo, porque estábamos viendo los trabajos que se vienen realizando, también volvemos a lo mismo, distintos consultores que dicen, bueno, realmente la izquierda da la sensación de que ha perdido un terreno que difícilmente lo vuelva a recuperar. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? Sí, actualmente, bueno, las otras dos fuerzas, por un lado la izquierda muy probablemente esté en el cuarto o quinto puesto, perdió como ser la tercera fuerza a nivel nacional. Sí. Y esto también se puede ver también en esta polarización que se está dando entre Javier Milei y Sergio Massa, en la cual puede haber también un sector que puede llegar a votar al FIT en su momento, pero este voto estratégico prefiere un voto más medio para llegar a un balotaje o intentar que esto no suceda en la primera vuelta a la victoria de Milei, es decir, votando Massa. Y por otro lado, la fuerza de Schiaretti, en el cual seguramente se va a mantener fuerte en la provincia de Córdoba, y que puede tener ciertas pérdidas electorales en otras provincias, también fugándose a Sergio Massa como un acercamiento más del peronismo. Sí. Así que bueno, será una cuestión de analizar, pero las dos fuerzas van a estar en un porcentaje bastante bajo por lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Facundo, ¿cómo ven el panorama en Buenos Aires? Digo, porque Buenos Aires es ese distrito electoral que todos quieren ganar, ¿no? Y siempre el peronismo se ha sentido muy seguro, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Hoy, ¿qué pueden sentir los peronistas frente a también a una situación económica que está marcando un poco ese desconcierto en la población y que le puede jugar en contra? Bien, sí, provincia de Buenos Aires es el bastión electoral
se considera el peso de la provincia del 35 puntos. Principalmente, bueno, acá lo que estamos viendo es que la gestión nacional está mal calificada, pero la gestión del gobernador está mucho mejor vista, que se ha visto en el resultado electoral de las PASO, en la cual el voto a Axel Kicillof fue mucho más alto que Massa. Y también hay que tener en cuenta otras cuestiones. También se juegan 135 intendencias, en la cual puede haber posibilidades. Muchos de los famosos varones peronistas van a cuidar su territorio, y que acá también hay que tener en cuenta cómo van a jugar, porque lo que se ve es que lo que más tracciona a la hora del voto no son ni el sector medio, es decir, Axel Kicillof, o la cola que se van los intendentes, sino es la cabeza, que es Sergio Massa en la boleta. Hay que ver cómo van a jugar, cómo van a traccionar ahí el voto de Massa. Y también se ha visto que la diferencia entre los candidatos en el primero y tercer cordón del conurbano bonaerense fueron de 400.000 votos para los intendentes de Unión por la Patria, en diferencia a Sergio Massa. Es decir, sacaron muchísimos más votos los intendentes que el candidato presidente. Acá, bueno, será una lectura más localista, en la cual priorizan un voto de otra fuerza y el intendente. Es decir, va a ser el lugar donde se va a dar la batalla principal en esta contienda electoral. Bueno, repasando un poco lo que nos decía Facundo, esta tendencia hacia la baja de la figura de Patricia Bullrich a nivel nacional, ¿no? En la intención de voto. Se da una contradicción, y ahí es donde quiero que vos me lo analices, porque en las últimas elecciones que se han ido dando de manera anticipada, las provincias que desdoblaron, muchos peronistas que estaban gobernando perdieron justamente esa hegemonía que duró varios años. ¿A qué se debe esa diferencia? Que haya una proyección presidencial de Patricia Bullrich bajando y Juntos por el Cambio ganando en bastiones peronistas. Exactamente. Esto puede ser un empuje para Juntos por el Cambio, principalmente teniendo en cuenta lo que sucedió en Santa Fe hace 10 días, lo que sucedió hace 3 días en Chaco, que fue una victoria muy importante, y hay que ver lo que sucede en Mendoza este domingo. Pero acá volvemos a una otra situación. Javier Milei incluso se presentó en Santa Fe, en Chaco fueron algunos con su lista, y sacó 3-4 puntos. No podemos extrapolar los resultados provinciales a resultados nacionales. Tal cual. ¿Por qué? Porque estamos en diferentes candidatos, diferentes situaciones, diferentes contextos. Entonces caemos en esta misma dinámica de que a Javier Milei consideraban que con los resultados previos a las provinciales iba a sacar más de 15, 18 puntos con toda la suerte, ya que había sido La Rioja el lugar donde más puntos había sacado una lista de él. Por lo tanto, vemos que la agenda, tanto provinciales como nacionales, a veces no son la misma, y las figuras y los contextos también. La gente, evidentemente, los votantes se paran, en eso lo tienen claro. Y está bueno porque, evidentemente, son otros tiempos y no hay que subestimar al electorado. Facundo, nos vamos a ir a una pausa, ¿sí? Enseguida vamos a estar hablando específicamente de este trabajo que han hecho ustedes en los últimos días, relacionado un poco con la imagen que hay de las figuras más fuertes hoy en la política, pensando en la carrera presidencial. Estamos con Facundo Londero, de Suban Córdoba Consultora, hablando con nosotros, por supuesto, de política. Estamos en semanas muy importantes relacionadas con las elecciones que se vienen, no solamente en la provincia, sino también a nivel nacional. Vamos al corte, enseguida regresamos. Seguimos en Chat Político en el 30 de la TDA. Recuerden que estamos en redes, estamos en Twitter como Señal UTV, estamos en Instagram como Unidiversidad y en Facebook como Señal U. Seguimos hablando con Facundo Londero, que es de Suban Córdoba Consultora, a quien ahora le vamos a preguntar específicamente sobre el trabajo que han llevado adelante, Facundo, porque ahí estamos viendo un poco las imágenes de los distintos candidatos, pero te quería preguntar específicamente sobre algunos temas relacionados con la encuesta. Decisión de voto. ¿Cómo fue el tema en la recepción de esa pregunta? ¿La gente tiene decidido en un porcentaje alto a quién va a votar?
Sí, existe un porcentaje muy alto de decisión de votos ya. Un 85% dice que está muy decidido o algo decidido su voto, mientras tanto solamente existe un 12% indeciso del mismo. Acá vemos, bueno, ya pasaron las pasos, ya hubo una campaña, ya hubo campañas provinciales, la gente ya está informada y ya tiene conocimiento a qué candidato votar y elegir. Solamente queda un porcentaje muy reducido donde van a ir los diferentes candidatos a buscar ese voto. Un voto que actualmente va a ser acompañado o en contra, dependiendo de la situación económica, el contexto, las propuestas y también los diferentes discursos que vayan a realizar cada candidato en esta campaña electoral. Sin duda. Facundo, dijiste algo muy importante. Las medidas que pueda llegar a tomar el ministro de Economía, digo, son fundamentales para su propia carrera, ¿no? Tengamos en cuenta que uno de los candidatos fuertes es Sergio Massa, ministro de Economía, que está haciendo distintos anuncios en estas últimas semanas. Hubo un tema que muchos, digamos, siguieron atento, que fue el tema del impuesto a el impuesto a las ganancias que pagan algunos salarios. Y bueno, todos coincidían en que, o muchos argentinos coinciden en que no es una ganancia el salario, que la remuneración no merece tener que pagar ese impuesto. Ustedes hicieron la consulta, ¿cómo les fue con eso? Sí, la gran mayoría de la población está de acuerdo con la frase que enunció Sergio Massa en su momento. Pero acá también hay una cuestión, es que hay que ver cuál va a ser el impacto electoral y en su imagen esta medida que tomó. Sí. Vemos que a pesar de las medidas que ha tomado el gobierno nacional, no está canalizándose a la hora de voto en favor a su figura, ¿no? Principalmente esto es por el ahogamiento que hay actualmente en la situación económica, que no le permite crecer aún más su figura. ¿Ustedes ven desde la consultora se han puesto a analizar si hay una especie de fuga de votos peronistas hacia otras fuerzas políticas, o definitivamente que no vayan a Massa, más allá de que vayan o no a otra fuerza política, que puedan ser en blanco? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes? Sí, en ese caso podemos ver que hay un núcleo duro del peronismo que va a seguir acompañando a Unión por la Patria. También vemos que muchos votantes que podrían haber sido del peronismo, pero que son transversales, que en una elección han votado, por ejemplo, en el 2019 para Alberto Fernández y en el 2021 para Juntos por el Cambio, y actualmente pueden estar inclinándose a votar a Javier Milei, sino que este núcleo, en esta masa de votos de indecisos que anteriormente podía acompañar al peronismo por las propuestas o por el gobierno, están migrando a otras fuerzas, principalmente a Javier Milei. Pero no porque sean libertarios o porque sean peronistas, sino más bien por la transversalidad del discurso y nuevamente por el contexto que se está viviendo. Y sobre todo calculo eso, que la lectura que hacen es que quienes han estado a cargo del poder, los políticos y muchos dicen de siempre, que tienen muchos años en la política, no han hecho bien las cosas. Digo, el resultado está en la economía que estamos transitando, y la lectura, digo, en la calle, cuando uno pide la opinión, tanto hombres, mujeres, digo, argentinos, argentinas, gente extranjera que ve en el país, coincide en que las medidas, digo, y aquellos que fundamentan su voto a Javier Milei, es que están cansados de que estén los mismos, de que las decisiones no sean las correctas, y apuntan a el recambio que se viene pidiendo desde hace mucho tiempo en la Argentina. Exactamente, acá vemos también un tema muy importante, que no solamente lo dicen los estudios nuestros, sino varios colegas y también algunas investigaciones cualitativas que estamos haciendo, que la gente está cansada. Fue un voto bronca, que prefieren que se rompa, que romper todo y comenzar algo nuevo. No importa la forma, ni cómo, ni con quién. En este discurso el que mejor pudo captar esa necesidad fue Javier Milei, que generó un discurso de acercamiento en contra de la casta, como lo denomina él, y esto ha generado un acercamiento de gran parte de la población que está cansada por esta situación institucional, económica y política que se está viviendo hace bastante tiempo, ¿no? Las formas son importantes, pero en este caso, cuando existe este cansancio, pasan a un segundo plano.
Facundo, no quiero dejar pasar para este tiempo y este momento de tenerte en esta videollamada para preguntarte algo y volviendo al tema de la izquierda, que dijimos ha perdido un terreno muy importante. Y como lo ha ganado a ese terreno Milei, a mí me cuesta creer que el que votó a la izquierda hoy esté votando a Milei. ¿Qué fenómeno se da ahí? Sí, el votante de izquierda no votaría a Javier Milei, sí podría traducirse a un voto como el paso por el de Juan Grabois, o podría ir actualmente a Sergio Massa, pero principalmente no el núcleo duro. El núcleo duro de la izquierda todavía lo mantiene, lo contiene, pero puede haber un voto que en algún momento lo puede votar o haber elegido y se va a una fuerza que pueda generar cierta competencia electoral en virtud de la victoria de Javier Milei. Pero bueno, acá vemos cómo la izquierda los contiene y en algunas provincias tuvo mejores resultados y en otras peores, como Mendoza, Jujuy, fueron algunos lugares que tuvo buenos resultados la izquierda, ¿no? La pregunta ahora, y ya estamos cerrando la nota, Facundo, con el panorama, ¿cómo lo ven hoy? ¿Es posible que se gane en primera vuelta o es indefectible una segunda vuelta? Esa es una cuestión muy interesante a analizar. Hoy podríamos decir que hay una segunda vuelta, pero puede llegar a haber resultados finales en octubre si existe un desinflamiento total de Patricia Bullrich y si el contexto económico puede empeorar un poco más todavía, también puede suceder eso. Pero también hay que tener en cuenta el debate presidencial, que se ha medido que no tiene gran influencia, ¿no? A la hora del clima electoral. Pero acá tenemos un debate presidencial con dos tópicos que son muy vulnerables, se podría decir de esa forma, para la fuerza liberal, como medio ambiente y derechos humanos, en la cual Javier Milei, un discurso puede llegar a disgustar parte del electorado, ya que el electorado de él no es un núcleo duro de libertarios. Es un núcleo duro más un gran porcentaje de transversalidad de diferentes componentes sociales que no militan o no están de acuerdo con varias propuestas que puede proponer él, pero sí en esto de rompamos todo, no importa con qué. Entonces hay que ver cómo cae en este discurso luego del debate, ¿no? O sea que podemos llegar a pensar que el debate va a ser fundamental, sobre todo para aquellos que hoy apoyan a ciertas fuerzas, pero que podrían llegar a tener un cambio, digamos, de decisión, ¿sí? Más allá de que ya tengan decidido el voto. Facundo, muchísimas gracias, como siempre. No, por favor, muchísimas gracias a usted por la invitación. Hasta luego. Así pasaba Facundo Londero de Suban Córdoba Consultora hablando con nosotros, haciendo el análisis a partir del trabajo que hizo esta consultora sobre la imagen de los candidatos. Bueno, Facundo fue claro, hoy seguramente si hoy estuviéramos votando es posible que se daría esto de la segunda vuelta, pero la situación, según cómo siga el panorama económico y sobre todo las declaraciones de algunos candidatos y la tendencia que tienen otros, podría darse tal vez el resultado en una primera vuelta. Esto de saber quién puede ser el presidente o la presidenta de los argentinos ya en las elecciones de octubre. Nos tenemos que ir a una pausa. Vamos en el próximo bloque a seguir tocando temas de interés para ustedes que están ahí del otro lado. No se muevan, 30 de la TDA. Recuerden que si pueden volver o quieren volver a ver el programa www.unidiversidad.com.ar o Unidiversidad en nuestro canal de YouTube. Ya regresamos. Bueno, aquí seguimos en Chat Político, como siempre lo decimos, nos interesa compartir con ustedes los temas que también de alguna manera nos afectan o nos benefician a todos. Y dijimos que vamos a tener un programa muy interesante, lo decíamos apenas arrancábamos, y bueno, lo cierto es que el tema de los anuncios que hizo Sergio Massa, anuncios económicos, pero también anuncios para beneficiarios de ANSES, para trabajadores, para jubilados y pensionados, realmente ha sido muy bienvenido por distintos sectores
de nuestro país por mujeres, por hombres, por beneficiarios, beneficiarias. Bueno, es muy amplio el abanico, por eso decidimos invitar a Carlos Gallo, que es el jefe de ANSES Regional Cuyo, para que nos dé algunos detalles, porque nosotros por ahí compartimos mucha información, pero está mejor saberlo de quién está involucrado directamente también. Así es que le vamos a dar la bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien. Todo bien. Recorrido por todos lados para contar de qué se tratan, ¿no? Estos anuncios. Sí, es muy importante porque ha sido una serie de anuncios muy importantes en las últimas semanas, en la cual ya se empieza a mezclar todo y bueno, y hay algunos anuncios que particularmente también sucede que en nuestra provincia no somos funcionarios de distintos ministerios, sino que hay organismos que no están, el Ministerio de Economía no está descentralizado en la provincia. Exacto. Entonces, bueno, sí creo que es muy importante, primero llegar porque también sucede muchas veces que hay un montón de anuncios y después de un tiempo sucede, yo no me había enterado, entonces, bueno, sí, yo agradezco la invitación porque es muy importante para nosotros también poder difundir todas estas medidas. Bueno, yo voy a empezar por una que incluso nosotros hablábamos acá en el trabajo el otro día y te consultan, trabajando en los medios te consultan, cuando hablábamos de, por ejemplo, esta suma adicional que se le daba a los trabajadores, de 60.000 en dos pagos, en algunos, bueno, hay que decir los que lo han recibido en un solo pago, es importante también repasar eso, pero muchos decían, bueno, todavía no lo recibo, porque como muchos relacionaban que se tenían que pagar los primeros 15 días del mes de septiembre, pero después era 15 días hábiles, se podía llegar a percibir después. Me parece que está bueno que lo aclares vos porque todavía hay dudas, hay gente que todavía no lo ha recibido y de pronto quiere saber por qué no. Sí, ha sucedido, Claudia, que esto, digamos, es un anuncio que dio el ministro de Economía, pero no es una política como el resto, como un refuerzo de jubilados que lo paga directamente el ANSES, entonces llega al 100% del universo de los beneficiarios. Bueno, esta es una medida que implementó el Gobierno Nacional, que tienen que aplicar cada empresa, digamos, y cada rubro, y bueno, y después también en muchos casos tienen que implementarla los distintos estados. En el caso de nuestra provincia, incluso hay municipios que han pagado, ha sido mayor el bono de ese monto. De esa suma adicional. Exactamente. Entonces, bueno, lo importante acá tener en cuenta es que cada uno tiene que consultar con su gremio o con su empleador de qué manera se va a implementar el pago de este bono. Pero bueno, sí hay sectores en los cuales ya se ha implementado, que lo han recibido, y bueno, es una de las medidas que de las primeras medidas, digamos, ¿no? Después de las PASO que anunció el ministro de Economía y que, bueno, habrá que ir aguardando, digamos, el avance de la implementación. Estamos a mediados de septiembre, así que, bueno, habrá que esperar a ver qué pasa acá a fin de mes, digamos, ¿no? Te lo pregunto a vos porque mucha gente lo relaciona automáticamente con ANSES y está bueno que lo aclares porque, bueno, obviamente vamos a seguir abordando el tema de lo que está directamente vinculado con ustedes, que viene desde ANSES de manera directa, pero digo, generalmente cuando se hacen este tipo de anuncios la pregunta siempre es ANSES, por eso me parecía bueno hacerte la pregunta a vos. Por supuesto. Bueno, otro de los temas que me parece interesante, comenzó a regir el tema de la devolución del IVA. Te voy a preguntar todo, Carlos, te aviso. No hay ningún problema. Y está bueno que la gente lo consulte. De hecho, hoy yo tenía curiosidad y empezaban a salir en los medios directamente el acceso al link para que puedas consultar con tu número de quit, de QUIL, y de esa manera saber si estás si estás alcanzado por ese beneficio. Me parece que también es una muy buena herramienta. No esperar a ir a hacer la compra, consultar el home banking para que te lo devuelva o no, sino bueno, tenés una herramienta también para consultar. Exactamente, sí, estamos hablando alrededor de la mitad de la población, ¿no? Hablaban de unos 20 millones de beneficiarios de este programa, con una política importantísima, digamos, ¿no? Porque termina afectando a gran parte de la sociedad, la mayor parte de la sociedad argentina, y bueno, es una medida de las que muchas veces se pide, digamos, ¿no? Se habla muchas veces de que los impuestos son regresivos, y en este caso es una medida muy progresiva el reducir el IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado, que para los productos de consumo básico, digamos, ¿no? La idea es esta, digamos, tenemos un empleado municipal tal vez en la provincia de Mendoza que gana 50.000 pesos y destina el 100% de su salario a la compra de las necesidades básicas y paga el mismo impuesto que quien tal vez gana por renta, digamos, un empresario que puede ganar 5 millones de pesos por mes y que tal vez destina eso un poco más, digamos, a los consumos básicos. Bueno, la verdad es que
esta medida ha terminado de beneficiar a una gran parte de nuestra sociedad. Ya es un programa que ya ha incorporado una parte de los jubilados, terminó de incorporar prácticamente al 100% de los jubilados, quedan exentos de las jubilaciones de privilegio prácticamente, pero también a trabajadores que cobran hasta 708.000 pesos, a trabajadores y trabajadoras de casas particulares, a monotributistas. Y bueno, y como bien decías vos, ya hay un link que bueno, nos da la garantía si estamos incluidos o no estamos incluidos. Y bueno, una medida que también hay algunas cuestiones que me parece que son importantes aclarar, que también porque en los primeros días van a surgir las dudas, estamos en los primeros días, las compras que se realizan entre las 0 horas y las 17 horas se devuelven máximo 24 horas posteriores y las que se realizan después de las 17 horas, 48 horas como máximo, después se ve en el home banking, se ve reflejado, ¿no? Ahí, se ve reflejado la devolución. Y por otro lado, también es importante aclarar que la compra hay que hacerlo con la tarjeta de débito, ¿no? En el caso del jubilado, si tiene otra cuenta bancaria, tendrá que usar la tarjeta de débito en la cual cobra la jubilación para poder hacer la compra. De la misma manera, el trabajador con su cuenta sueldo, el monotributista, trabajadores de casas particulares, y que es importante realizar esa compra con el QR o con el mismo plástico de la tarjeta de débito, son para compras presenciales. Y bueno, después también es importante aclarar que están incluidos, y esto han habido algunas dudas, digamos, en los últimos días, con respecto, pues se hablaba una serie de productos que son de la canasta básica de alimentos, de higiene del hogar y higiene personal. Bueno, y en ese listado de productos también se habla de un listado de rubros, digamos, ¿no? Acá es importante aclarar que están incluidos, hay un nomenclador en la AFIP de los distintos tipos de comercio. Cada vez que un comercio se va a inscribir que compra el postnet y se inscribe dentro de un rubro. Por ahí tenemos la referencia de los descuentos tales días en estaciones de servicio, tales de otro día, de tal tarjeta de crédito, de tal banco. Bueno, eso es según cómo esté inscripto el postnet, digamos, ¿no? En qué rubro esté inscripto. Entonces, acá lo que va a mirar no es si yo voy a comprar al almacén, qué compro, porque cuando paso el postnet me pasan un monto por un valor total. Claro. Entonces, lo importante es aclarar que están incluidos los minimercados, los hipermercados, los supermercados, los mayoristas, fiambrerías, verdulerías. Todos esos son los rubros. Hay un listado de 25 nomencladores que son los que están incluidos, y cualquier compra por ahora, cualquier compra que se realice en ese comercio va a recibir el descuento independientemente de qué compre. Exactamente. Esto al menos hasta que desde la AFIP se trabaje en un detalle y que se pueda hacer un desglose de los productos que se compran. No obstante, esta mañana escuchaba en un programa de televisión y decían, por ejemplo, no sé, comprar un juego para el patio, de sillas, sombrillas o cubiertas y demás. Bueno, la devolución del IVA de hasta 18.800 pesos es para que alguien que consume más o menos 90.000 pesos en el mes. Quien va a comprar un juego para el patio, bienvenido sea, ¿no? De silla, mesa y demás, y se está gastando 300.000 pesos, probablemente ya cubrió su canasta básica. Claro. Entonces, bueno, lo más normal, se le haga el buen uso, ¿no?, de ese beneficio. Exactamente, pero probablemente si ya hizo la compra de eso es porque ya gastó igual una suma de dinero para recibir la devolución total. O tal vez compró esa sombrilla, pero al día siguiente va a ir al supermercado y ya no puede recibir más devolución porque ya ocupó el 100% de los 18.800 pesos. Así que, bueno, a tener en cuenta eso, vuelvo a repetir que hay un nomenclador con 25 rubros, y que también la FIP está haciendo un operativo y están yendo a los comercios a poner lo he visto unos porque stickers. Porque he visto eso, cómo viene haciendo ese proceso de poner los stickers para que la gente tenga en cuenta que en ese comercio puede utilizar su tarjeta de débito y se le va a hacer la devolución. Me parece que eso también es importante. Y de pronto decirle a la gente, sobre todo a los jubilados y pensionados, que les cuesta por ahí usar el débito, ¿viste? Porque le pasa a uno con la gente, los adultos que tenemos en casa, que son beneficiarios de alguna jubilación o pensión, que le decís, usa el plástico para que te den el reintegro y les cuesta. Está bueno también repasarlo eso para que la gente de alguna manera reciba el beneficio. Sí, por supuesto, y aparte es más seguro, por otro lado, digamos, ¿no? El retirar, ir con el dinero, si logramos esa costumbre va a ser importante, y es una medida también, particularmente como en los jubilados, pero también con los trabajadores. Muchas veces
se discuten una serie de medidas o las jubilaciones mínimas o los salarios mínimos, y lo que hay que tener en cuenta es que todo asalariado en Argentina y en el mundo tiene un salario directo y una serie de salarios indirectos. Nosotros tenemos hoy en día una jubilación mínima en Argentina, fuera de que se está pagando un reintegro de 37.000 pesos, hay una devolución de 18.800 pesos. Quien cobra una jubilación mínima y destina el 100% a consumos básicos recibe los 18.800 pesos. Y es un montón. Entonces y 15.000, hay un refuerzo de 15.000 pesos que está pagando también el PAMI, para quienes tienen el PAMI y cobran hasta una jubilación mínima y media. Mirá que ya son 37.000 de refuerzo, más el programa alimentario de 15.000 del PAMI, más la devolución si consumen los 18.800 pesos. Y bueno, y por otro lado, algo muy importante que es el PAMI con el Vademecum de medicamento gratuito, que también es salario indirecto. Estamos en la provincia de Mendoza y tenemos la zona fría para quienes tienen el gas, la red de gas natural. Bueno, también el descuento para todos los mendocinos y mendocinas del 50%, pero para quienes cobran una jubilación, por ejemplo, es del 70%. Así que, bueno, en medio de un proceso electoral también en el cual hay algunos candidatos y candidatas que, por ejemplo, un candidato y una candidata, Milei, tanto Milei como Patricia Bullrich, han planteado eliminar el PAMI. Nada, me parece que la presencia del Estado es importante y bueno, me parece que hay que tener mucha atención al momento de votar. Todas estas situaciones hay que tenerla muy en cuenta porque me parece que hay que construir un país mejor y no destruirlo. Y estas medidas son muy importantes. Me contaba una cosa, un hecho personal, me contaba mi mamá ayer, que tiene PAMI, que había ido a un hospital y la habían atendido y veía que tenía una fila al lado de todos los que tenían una prepaga, ¿no? Y a todos les cobraban un coseguro y a la fila que estaba ella, que era del PAMI, no les cobraban absolutamente nada. Bien, entonces. Así que, bueno, también es una problemática que tenemos hoy en día en la provincia de Mendoza particularmente, con respecto al tema del coseguro con las obras sociales y las prepagas. Así que, bueno, me parece que también es parte a tener en cuenta en estos tiempos en Argentina y en donde en nuestra región y en el mundo hay algunos proyectos políticos destructivos. Bueno, es importante eso, no perder los derechos que ya hemos adquirido, los beneficios que ya tenemos. No significa que sea perfecto, se puede mejorar sin duda, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero me parece muy bien lo que planteas, Carlos. Vamos a ir una pausa, enseguida regresamos, tenemos mucho para hablar con Carlos Gallo, que es el jefe de la Regional Cuyo de ANSES, quien está con nosotros aquí en Chat Político. No se muevan, vamos al corte, ya volvemos. Yo les voy a hacer una recomendación, el canal de YouTube de Unidiversidad, porque sé que van a querer volver a ver este programa, porque es información de interés. Estamos con Carlos Gallo, jefe ANSES Regional Cuyo, que nos va a seguir desburrando en esto en realidad más que desburrando, nos vas a ubicar. Sos como nuestra brújula, Carlos, digo, porque la gente por ahí tiene mucha información y se confunde. Vamos al tema del préstamo para trabajadores que se anunciaba, ¿no? Préstamo para trabajadores, los requisitos mínimos que hay que tener, cuál es el límite, digo, porque es importante que la gente lo tenga en cuenta. Bueno, sí, otra de las medidas anunciadas por el ministro de Economía, muy esperada muchas veces, y para los trabajadores, ¿cuándo, digamos, no era la pregunta? Bueno, además de la devolución del IVA para gran parte de los trabajadores, del compre sin IVA, bueno, en este caso es un crédito del ANSES con fondos del ANSES, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que ha destinado a partir del decreto 450.000 millones de pesos para estos créditos. Es un crédito de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas, con una tasa de interés una tasa nominal anual del 50% y con 3 meses de gracia. O sea, la primera cuota se empieza a descontar a partir del cuarto mes. Es un préstamo que se deposita en la tarjeta de crédito, tiene como objetivo, el consumo, y el otro objetivo en muchos casos es desendeudarse, digamos, ¿no? Hay trabajadores que están pagando el mínimo de la tarjeta de crédito, la refinanciación de las tarjetas de crédito superan el 200%, 250, 260%, bueno, acá pueden descomprimir un poco esa deuda y refinanciarla al 50%, así que también en ese caso es muy importante.
Y los requisitos es ser trabajadores permanentes, digamos, no de temporada, trabajadores estables, tener una antigüedad laboral de 6 meses mínimo en el mismo empleo, digamos, bajo el mismo aportante. Bueno, tener una situación crediticia 1 o 2, esto es entrando en la central de deudores, si googlean central de deudores del Banco Central de la República Argentina, ingresando el QUIL de cualquier persona, sabemos dice en qué el estado de categoría situación, exacto. Es de la 1 a la 6, hay que estar en la 1 o la 2, digamos, para poder solicitar el crédito. Bueno, y para aclarar también importante, en el caso de nuestra provincia, también de Mendoza, están incluidos los empleados públicos provinciales, porque la caja está transferida. Por lo tanto, son aportantes al SIPA y lo pueden, docentes, por ejemplo, lo pueden solicitar. Lo aclaro porque, por ejemplo, la caja de la provincia de Buenos Aires no está transferida, por lo tanto los empleados públicos de provincia de Buenos Aires no pueden pedir. Están Así que insisto acá, claro. En nuestra provincia esperamos el universo objetivo son 254.000 mendocinos y mendocinas que en principio lo podrían solicitar, así que bueno, estamos en los primeros días. El aplicativo se ingresa en la web del ANSES o con la aplicación Mi ANSES, con el QUIL y la clave de seguridad social. Ahí se selecciona la cuenta bancaria, la cuenta en la que uno cobra el sueldo, una tarjeta de crédito que tiene que estar vinculada a esa cuenta bancaria, el monto, la cantidad de cuotas, y ahí se confirma el crédito y después ahí mismo le informa que hay que aguardar que llegue un código, va a llegar un código alfanumérico que se visualiza ahí en Mi ANSES también, va a llegar un mensaje de texto, un mail, y con ese código el último paso sería, digamos, que es que nosotros podamos corroborar la identidad de la persona y evitar cualquier tipo de estafa. Así que ahí sin turno se acercan a una oficina del ANSES de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Nosotros lo único que tenemos que hacer ahí es corroborar la identidad, ingresar el QUIL y el código, aceptar, así que va a ser el trámite presencial, esa última etapa va a ser muy rápida, muy expeditiva, y en 7 días hábiles como máximo van a tener depositado el monto en la tarjeta de crédito. Muy bien, esa es la pregunta del millón, porque muchos estaban tratando de ingresar para pedir su turno, para tal vez tener más información, y decían, bueno, ¿en cuánto tiempo puedo llegar a tener disponibilidad de ese crédito? Porque es real lo que decías vos, que hay mucha gente que está muy apretada económicamente y está necesitando un recurso extra para poder aliviarse un poco, ¿no? Exactamente, para el desendeudamiento creo que es muy importante, bueno, o para cualquier tipo de consumo. Así que para aclarar eso, bueno, ayer tuvimos el primer día más de 100.000 inscriptos en el país, más de 100.000 créditos solicitados. La primera etapa es por Mi ANSES. Para ir a la oficina de ANSES hay que ir sí o sí con ese código alfanumérico para que nosotros podamos confirmar el crédito. Así que son 3 días hábiles para que llegue, como máximo, para que llegue ese código alfanumérico. 2 o 3 días va a llegar y después acercarse a una oficina del ANSES a confirmarlo, y ahí en 7 días hábiles como máximo ya lo tienen depositado. Así que quienes lo han solicitado ayer, tal vez en una semana ya van a poder tener el dinero disponible en la tarjeta de crédito. La pregunta ahora va por el lado de cómo se va adaptando a estos tiempos, ANSES. Bueno, vos decías la cantidad de los millones que se destinan para poder llevar adelante este programa de créditos para los trabajadores. Digo, es un rol muy importante el que lleva adelante ANSES para otorgar estos préstamos, ya sea para trabajadores o ya sabíamos mucho y desde hace tiempo del que se le otorga a jubilados y pensionados, ¿no? Sí, es tanto los créditos de jubilados y pensionados que ya se venían financiando con dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Bueno, en este caso también es dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad el que está financiando los créditos. Primero acá es importante aclarar que se puede hacer frente a esto porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en diciembre del 2019 tenía 36.000 millones de dólares y ya tiene más de 55.000 millones de dólares, así que ha tomado cuerpo nuevamente. Y por otro lado, que el sistema previsional, los fondos propios del sistema previsional con el que se paga de manera corriente todas las prestaciones, tanto eso como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, dependen de también mayor consumo y de mayor cantidad de puestos de trabajo. Así que este dinero invertido en créditos genera fuentes de trabajo y genera consumo que termina alimentando al sistema previsional argentino. Acá es un círculo virtuoso. El tema es que cuando se corta, algo que sucedió en los años 90, digamos, ¿no? Y por ahí un poco, siempre para poder privatizar todo hay que romperlo un poquito, digamos, ¿no? Hasta para generar mal clima. Bueno, ahí hubieron algunas medidas del entonces ministro de Economía, Cavallo, que hoy también está asesorando a Milei, digamos, o lo está llevando a algunos programas de televisión, un desfinanciamiento a partir del recorte de aportes y contribuciones que llevó cerca de un colapso del sistema previsional argentino y tuvo
el gobierno la excusa perfecta para traerlas a FJP, algo de lo que después de un tiempo logramos salir y hoy afortunadamente estamos en este sistema que, bueno, que nosotros defendemos, digamos, con nuestros argumentos y que esperemos que siga adelante. Y digo que esperemos que siga adelante porque también, como decía recién, algunos candidatos que han planteado eliminar el PAMI, bueno, también han planteado privatizar nuevamente el sistema previsional argentino y volver a las AFJP. Así que me parece que hay que trabajar fuertemente para que esto no suceda. Sí, sobre todo pensando en, lo hemos hablado incluso fuera de aire, Carlos, ¿no? De las consecuencias que trajo eso y hoy gente que lamentablemente se quedó en ese régimen en su momento y tiene una jubilación que no alcanza ni para 3 pasajes en las rentas vitalicias, exactamente. Exacto. Quedó como un contrato de partes y no hay posibilidad de modificarlo. Se han tratado algunos proyectos de ley en el Congreso de la Nación, pero vuelvo a repetir, acá el acompañamiento político es fundamental en esas cosas, ¿no? Por supuesto, pero por ejemplo, nosotros tenemos nuevos jubilados gracias al plan de pago de deuda previsional, a las moratorias, pero tengamos en cuenta que tanto el sector de Patricia Bullrich como el de Javier Milei votaron en contra y dijeron que estaba mal jubilar a quienes no tienen los 30 años efectivamente aportados. Los que han trabajado en la informalidad, ellos dicen que no hay que jubilarlos. Así que, bueno, nada, me parece que es importante tener en cuenta en este año y en los próximos meses. Sin duda. Carlos, me quedan 2 cosas y poco tiempo. Primero, que hablemos cortito del régimen jubilatorio de frontera para docentes de Uspallati y de Malargüe, ¿no? Que es lo que tengo entendido es donde han llegado, vos decime si me equivoco, y hay lugares donde más han llegado este régimen jubilatorio, que es algo que por lo cual se estaba esperando desde hace mucho tiempo y finalmente llega, ¿o no? Sí, por ahí es una noticia un tanto acotada en cuanto a los beneficiarios y beneficiarias, pero bueno, en esos lugares, particularmente en nuestra provincia, hay otras provincias en donde hay escuelas de frontera, pero el régimen, nosotros recordemos primero que el régimen docente establece 25 años de aporte y es un régimen especial, sí. Y 57 años para las mujeres y 60 años para los varones. En el caso docente de nivel inicial y primario de frontera, de escuelas de frontera, se exigen los años de aporte, pero no la edad. Si yo tengo los 25 años de aporte, no importa la edad que tenga, ya puedo iniciar mi trámite jubilatorio. Bueno, ese decreto es del año 75, sí. En el cual el nivel obligatorio era el inicial y el primario, el secundario no era obligatorio. Entonces, injustamente, cuando se incorpora el nivel secundario, claro. Quedaban afuera. Entonces, el mismo docente que trabajaba en la misma escuela, en Malargüe, son escuelas en donde la mayoría son sanrafaelinos y sanrafaelinas que van y duermen de lunes a viernes en la misma escuela, digamos, claro. ¿No? Y bueno, los primarios se jubilaban sin importar la edad y los secundarios injustamente tenían que esperar, estaba claro. Exactamente desigual. Así que la voluntad política, cuando vino la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, a inaugurar la oficina de Uspallata hace unos meses, tuvo el planteo del secretario gremial del SUTE, Gustavo Correa, que le llevó esta necesidad y bueno, se ha coordinado entre el ANSES y el Ministerio de Trabajo de la Nación para poder emitir esta normativa y ya tener incorporados a los docentes de secundaria también con las mismas características, un régimen con las mismas características que los docentes de primaria y nivel inicial. Bueno, y me queda la última, en realidad me quedan muchas más, pero no quería dejar de mencionar esto porque entro en la página de ANSES y me sale en uno de los extremos el descuento para jubilados y pensionados que quieran viajar por aerolíneas argentinas, tienen un descuento importante y me parece que también está bueno que comunicarlo para que los jubilados y pensionados que tengan ganas de viajar lo puedan hacer en avión. Sí, primero aclarar esto y por ahí invitarlos, ¿no? Hay una serie, podríamos estar horas y hablar de muchos más beneficios, pero bueno, yo quería destacar ese. Con las tarjetas SUBE, hay un montón de beneficios, el programa Beneficios ANSES, así que invitarlos a visitar la página quienes cobren algún beneficio del ANSES porque hay un montón de beneficios que le permiten tener salario indirecto. En este caso, junto con el previaje y otras medidas para los jubilados, es un descuento de un 20% para los pasajes, por supuesto, dentro del país para nuestros jubilados y pensionados, así que pueden solicitarlo. Lo importante es que se hace presencialmente en una oficina, no se puede hacer de manera virtual, es presencialmente en una oficina o llamando al 0800 que figura también en la web de ANSES. Así que también para quienes puedan realizar un viaje, y bueno, ya estamos en septiembre, octubre, que algunos está bueno están pensando sí. Exactamente en el verano, así que invitarlos a que puedan comprar los pasajes
más aún en nuestra aerolínea de bandera. Que puedan conocer algún lugar lindo del argentino, si tienen que ir a visitar algún familiar dentro del territorio del país, está bueno. Carlos, como siempre, un placer poder hablar con vos. Bueno, muchísimas y poder gracias. tener acceso a información clara cuando tenemos tantas dudas por ahí, y bien lo decías vos, por ahí no hay oficinas de todos los ministerios en la provincia, pero bueno, está bueno que vos seas la respuesta no solamente de ANSES, sino también de otros temas vinculados al gobierno nacional. Muchísimas gracias a ustedes, Claudia, y cuando lo necesiten. Como siempre, muchas gracias. Carlos Gallo, jefe ANSES Regional Cuyo, con nosotros aquí en Chat Político. Nos tenemos que despedir, no queda tiempo para más. La cita será en la próxima edición de Chat Político. Muchísimas gracias.